Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Escorpio. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También contarte que soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que si te gustaría, bueno, esperemos a que pase la moto, ¿no? Si te gustaría, te invito a que entres a mi sitio web para que puedas disfrutar todos los descuentos que tengo para ti, ¿no? Y vas a encontrar el link en la descripción que está aquí abajito de este video. También al final de la lectura estaré sorteando 2 lecturas de péndulo para quienes estén participando en esta transmisión en vivo. Te estoy dejando todas las instrucciones en el chat para que puedas participar, y si estás viendo este video después y te lo perdiste, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te notifica de cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar. Ok, Escorpio, tengo 2 canciones para ti, para esta lectura. Y son Échame a mí la culpa de Luis Miguel y Corazón espinado de Maná. Los mensajes de tu persona especial para ti son: estoy comenzando a entender nuestra conexión. Muchas veces me quedo despierta pensando en ti. Ambos sabemos que yo no soy la persona correcta para ti y me escondo de ser quien realmente soy enfrente tuyo. Sé que eres mi otra mitad y lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Lamento que ya no sea lo mismo que antes, porque tú eres mi familia. Bien, vamos a ver un poquitito más, intentar profundizar en estos mensajes. ¿Qué más nos tiene que decir esta persona especial? Siento que ahora tu persona está intentando enfocarse mucho en temas materiales, en tema del dinero, y lo vemos como intentando hacer como que no pasa nada aquí, pero sigue pensando en el pasado, las cosas, o sea, en el pasado, en el fondo, lo que tenía contigo, o bueno, esta distancia que hay entre ustedes. Tu persona puede intentar evadir ese tema, lo que sea, pero al final del día sabe que no está feliz sin ti, ¿no? Y que no ha tomado buenas decisiones con respecto a su conexión con la carta de la justicia. Siento que hay una parte de tu persona especial que se siente no merecedor de tu amor, como no lo suficientemente bueno para ti, porque a pesar de que dice que tú eres la persona correcta para mí, ¿no? Estoy comenzando a entender esta conexión. Al mismo tiempo sale un poco el miedo, nos dice: yo sé que no somos la persona correcta uno para el otro, sin embargo sé que eres mi otra mitad y que tú eres alguien muy importante para mí y que sigo pensando en ti constantemente y especialmente en las noches, ¿ok? O sea, tú no has salido de la mente de esta persona especial. Vamos a mirar un poco tu energía, Escorpio. Como siempre, queremos ver qué está pasando contigo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con Escorpio? ¿Qué necesitamos saber sobre Escorpio? Muchas gracias, guías espirituales. Mira, Escorpio, ambos tienen la misma carta, el 8 de Pentáculos. Partimos ambos con la misma carta, intentando, siento yo, concentrarse en otra cosa. Siento también que tú estás intentando desapegarte, ¿no? De alguna forma, como quizás soltar algún nivel de codependencia con esta persona. Quizás estás esperando que cierta acción sea tomada por esta persona especial, ¿no? Te veo a ti intentando concentrarte en otra cosa, pero al mismo tiempo estás pensando en que quizás esta persona la que debiese tomar cierta acción y tú no estás actuando al respecto. Solamente a tu nivel emocional intentando desapegarte un poco, soltar codependencias. Esto es muy bueno, ¿no? De una forma u otra, para tu propio bienestar y la formación de tu propio ser. Bien, pero siento que ambos están más o menos en lo mismo. Están caminando por su camino, pero en su mente ambos piensan uno en el otro. Vamos a mirar un poco más eh, qué está pasando con esta persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Escorpio?
qué más nos quiere decir la persona especial de Escorpio para que Escorpio escuche hoy. Bien, As de Bastos. Tenemos el Hierofante. Siento mucho que esta persona está pensando en tomar esa acción que hace falta. Bien, la carta de Templanza. Lo que esta persona quiere hacer es restaurar cierto balance entre ambos. Me parece muy curioso también con este As de Bastos que aparece aquí. Claro, esta persona quiere una reconciliación aquí, ¿ah? Mira, 2 de Bastos. Todavía no la toma, pero sí, está ahí, hay algo interesante. Siento que todavía no la está tomando por miedo esa acción. Si ven, este As de Bastos tiene una serpiente y me dio mucho la sensación de eso de la tentación o que hay cierta toxicidad o que hay algo o alguien que le está limitando de alguna forma, pero sin embargo está sanando de eso. Porque quiere una unión o siente esta unión profunda contigo, ¿no? Estoy empezando a entender nuestra conexión, sé que eres mi otra mitad. El Hierofante también es una carta que nos habla de una unión más profunda, un mayor nivel de conexión. Con la carta de la templanza también restaurar alguna especie de balance entre ambos. Pero todavía siento que le da miedo dar ese paso. Vamos a ver un poco más. Me gustaría ver quizá alguna especie de posible resultado general, ¿no? A ver, quizá hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, porque siento que está en camino a tomar esa conclusión. O sea, no puede evitar sus sentimientos por siempre, ¿me explico? No puede evitarlos por siempre. Vamos a ver. La carta de la papisa. Bien, estamos en introspección, momento intuitivo. También es muy importante que seas tú quien se conecta con su propia intuición. Bien, tenemos el 9 de bastos. Está el resguardarse, una oportunidad perdida con un as de pentáculos al reverso. 6 de espadas, esta persona está sintiendo tu pérdida, ¿no? Sabe que se ha perdido una gran persona, si es que eres mujer, ¿no? Una gran mujer, si no un gran hombre, da lo mismo el género, ¿no? Pero tenemos este 9 espadas al reverso. Siento que hay mucho dolor todavía que le está costando enfrentar a tu persona especial. Intuitivamente es como si los guías espirituales le estuvieran intentando tener ese proceso de darse cuenta, de botar ciertos impedimentos. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. Botar ciertos impedimentos que le hacen darse cuenta de que realmente podría llegar a perderte para siempre. Tenemos el 5 de pentáculos, efectivamente, esa sensación de falta. La carta de la justicia al reverso. ¿Sabe? Insisto, 2 cartas de la justicia al reverso. También hay cierto aspecto de karmas o tiempos divinos también. Que están jugando en este sentido. Ahora, tenemos la carta de la justicia al reverso. Sabe que ha tomado malas decisiones y que eso le pueden llevar a perderte a ti para siempre. Pero es importante hablar con la verdad. Y este rey de espadas viene a hablar con la verdad. Entonces, después de un periodo posiblemente de silencio, esta persona llega a ser honesto consigo mismo, ¿no? Y viene a comunicarse con la verdad o viene a comunicar su verdad, ¿ok? También siento que por ahí pueden haber influencias de terceros y esa es la energía que se tiene que limpiar para que tu persona pueda ver las cosas claramente, ¿vale? Ambos tienen ganas de tomar acción, ambos tienen este 8 de pentáculos evadiéndose, pero ambos tienen unas de bastos, ambos quieren tomar acción uno hacia el otro, están las intenciones, así que vamos a revisar un poco signo por signo, a ver qué nos pueden decir los guías espirituales, mensajes, posibles resultados, por ejemplo. Lo vamos a dejar abierto para que nos hablen las cartas, ¿ok? Así que si es que Escorpio está lidiando con un Sagitario, tenemos un 2 de agua o un 2 de copas. Esta carta nos habla
de reconciliación, ¿ok? Una reconciliación que viene desde el perdón y una positiva resolución a un conflicto que es el que están teniendo en este momento. Si es que Escorpio está lidiando también con un Leo, tenemos un caballero. Esta persona viene con una oferta más estable, ¿no? Viene más lento pero seguro. Y es importante quizá también que esta persona venga más lento porque así tú sabes que viene más estable, más seguro. Si es que nuestro Escorpio está lidiando con un Aries, tenemos un 10 de agua, también posibles reconciliaciones muy bonitas que incluso les pueden llevar a tener una relación mucho más sólida con esta persona y sería una relación que está basada mucho más en la confianza, ¿no? Que quizás algo que no estuvo tan presente anteriormente. Si es que nuestro Escorpio está lidiando con un Libra, tenemos un 5 de aire. Acá hay decisiones que no han sido muy sabias. Te dice, aprende lo que puedas de esta situación y revisa cada motivo, ¿no? Los motivos de cada persona para estar en esta relación. Bien, también esta carta nos habla de malos entendidos y conflictos. Entonces, ver dónde están las intenciones de cada uno, si es que vienen realmente desde el corazón. Bien, para que ocurra esta unión, ¿o no? Escorpio, si estás lidiando con un Géminis. Si estás lidiando con un Géminis, ¿qué necesitamos saber? 6 de fuego, esta persona viene por la victoria, claro que sí, un retorno, vienen buenas noticias en camino y esto nos indica que nos puede ir muy bien, solamente nos da como precaución, ojo con el orgullo. Bien, Escorpio, si estás lidiando con un Acuario, tenemos un 3 de tierra, esta persona quiere construir algo en conjunto, pero ambos tendrán que poner de su parte para trabajar en esto, ¿ok? Todo es 50 y 50. Bien, cariños. Escorpio, que esté lidiando con un Piscis, mira, mucha celebración con un 4 de fuego. Esto nos habla de estabilidad. También es la carta de las llamas gemelas y nos habla de una posible formación de un hogar con esta persona, ¿ok? Escorpio, si estás lidiando con un Cáncer, reina de agua. Esto está interesante, te dice tus relaciones crecen a un mayor nivel. Es importante que ambos se cuiden uno al otro y por sobre todas las cosas, Escorpio, confiando en tu intuición. Bien, Escorpio, si es que estás lidiando con otro Escorpio, ¿qué necesitamos saber? Rey de fuego, acá hay mucha pasión. Te invita a enfocarte por sobre todas las cosas, trabajar en tu liderazgo y comunicar con visión qué es lo que sucede contigo, ¿no? Siento que esta carta nos está hablando de poner allá afuera qué es lo que pasa contigo, cuidarte, cuidar tu espacio, pero principalmente comunicar lo que tú quieres lograr o cuáles son tus intenciones reales con esta persona, ¿no? Porque acá en el general hay una tendencia a una reunión, reconciliación y a un nuevo espacio de conversación, ¿ok? Si nuestro Escorpio está lidiando con un Tauro, tenemos un 3 de aire, corazones rotos, mucha tristeza. Esta es una carta que nos habla más bien de separación y te dice, bueno, Escorpio, es importante que tú puedas dejar cierto pasado atrás y que puedas permitirte sanar y poder perdonar. Bien, Escorpio, si estás lidiando con un Capricornio, tenemos un rey de tierra. Esto está interesante. Nos puede hablar de mucho éxito. También nos puede hablar de momentos mucho más venideros con esta persona y también mucho más estable. Sé que está lidiando con un Virgo. Tenemos un 8 de tierra. Todavía se siente esa energía de evasión. Pero siento que en este periodo estás aprendiendo mucho. Quizás aprendiendo mucho de ti mismo también. Entonces es importante que concentres tus energías en eso y que permitas que lo que está pasando o no está pasando en esta conexión fluya de mejor manera. Bien, vamos a ver. Quisiera ver algunas cartas
Vamos a volver a lo que es la energía general de la lectura. Algunas cartas oráculo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales, que necesitamos saber. Tenemos nuevamente almas gemelas, el coquetear. Bien. Conversaciones del corazón al corazón. Hablamos un poco de las conversaciones. Es importante que puedan sostener una conversación profunda con esta persona. Claro que sí. También te dice, deja ir el control, permite que las cosas fluyan, ¿ok? Porque todo pasa en los tiempos divinos. Y siento que... bien, siento que hay temas de línea interior que hay que trabajar para cada uno de ustedes, la herida del rechazo, la herida del abandono. Así que concéntrense en ustedes por mientras, porque esta persona quiere hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien, pero para eso tiene que darse cuenta de lo que podría estar perdiendo. Bien, entonces, préstele atención, ¿no? A que ese ciclo que tiene que vivir tu persona se suceda, ¿no? Que tenga que vivir esa pérdida para poder llegar con claridad a hacer el esfuerzo que realmente tiene que hacer. Muchas veces uno no sabe qué es lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Vamos a ver algunos consejos para ustedes, cariños. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Escorpio hoy? Escorpio necesita algún consejo. Bien, tenemos el arcángel Rafael, nos dice, te estoy ayudando a sanar tus desafíos que son más físicos del cuerpo, tanto en ti como en otras personas. Tú eres un sanador como yo. Recuerden también que la energía de Escorpio siempre va a ser muy intuitiva, conectada con el misterio, con la espiritualidad. Entonces, enfóquense en ese aspecto de la posibilidad que tienen ustedes con sus talentos, ¿no? De ir sanando a ustedes y a otros también. Y bueno, el ángel cristal nos dice, mantén fe y esperanza, porque hay algo positivo y nuevo en el horizonte que aún no puedes ver. Así que, ¿qué te pide esta lectura? Mantén la calma, porque ya todas las cosas se suceden por tu mayor bien, ¿ok? Así que paciencia con eso. Sigue trabajando en ti, enfocándote en ti, y ya verás que todo a su tiempo va a estar revelándose de la mejor forma posible. Bien. Consejos para ustedes. Bien, muy importante, Escorpio, me gusta mucho este mensaje en particular, porque nos devuelve el poder a nosotros, ¿no? No que lo que pasa con el otro, si es que el otro decide estar conmigo, yo me quedo esperándolo, sino que nos logremos preguntar, ¿no? ¿Es esto lo que realmente quiero para mí? Bien, que me pregunte realmente, ¿esto que estoy viviendo, esto que estoy experienciando, es lo que realmente quiero para mí? Y si es que no es así, ¿qué es lo que se tiene que transformar en esto? ¿No? ¿Estoy eligiendo una persona que es buena, saludable para mí? ¿O qué estoy eligiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo tengo que transformar en mí? Recuerden que no me puedo hacer cargo también del proceso del otro, ¿no? Cada uno tiene que vivir su propio proceso. Vamos a ver algunos dijes. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, tenemos la espada, esto nos habla de comunicación con la verdad. También la hoja me recuerda mucho al otoño, el otoño cuando se cambia las hojas viejas para darle el espacio a un nuevo ciclo, ¿no? A cosas nuevas. También tenemos el pajarito en una jaula. Lo único que nos puede liberar de esta jaula es cambiar nuestra perspectiva. Es el entendimiento, es una iluminación que viene de nuestro pensamiento, que viene desde nuestro mundo interior. Es como una epifanía que nos libera de lo que nosotros pensábamos que nos limitaba anteriormente. ¿Ok? Esos han sido los mensajes que tengo para el general de Escorpio. Ahora les invito a quedarse un ratito más porque, como siempre, estoy sorteando dos lecturas de péndulo a dos personas distintas, claro, ¿no?
en el chat en vivo. Entonces, para participar todavía tienen tiempo y lo que tienen que hacer es dejar su pregunta del péndulo. Una pregunta del péndulo tiene que ser de respuesta sí o no. Bien. Entonces, dejen su pregunta de péndulo en el chat en vivo. Y yo ya voy a estar entrando pronto al chat a resolver las preguntas de los dos ganadores. Así que muchísimas gracias por estar acá. Quienes están participando, siempre es un gusto tenerlos aquí en el canal. Si es que no alcanzaste a participar o no alcancé a contestar tu pregunta, no te preocupes, siempre puedes participar. Así que suscríbete al canal. Dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otro interactivo y puedas participar para que yo conteste tus preguntas. También pronto nos tocará un péndulo, un vivo de péndulo. Me dedico solamente a contestar sus preguntas de péndulo. Así que ánimo, ánimo. Y ya nos vamos a ir a saludar a quienes están en el chat en vivo. Todavía pueden dejar sus preguntas, así que anímense. No vamos por orden, lo hacemos de forma intuitiva, según la indicación de mis guías espirituales. Así que un poco de paciencia. Vamos a saludando ya a María Esther. Hola, bienvenida. Rosa, como siempre, bienvenida. María, tenemos a Madeline. Yayoik, no sé si es que ese es tu nombre, también te mando un saludo. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver. Vamos a ir, no sé cuál es tu nombre, o si es que ese es tu nombre, no, Yayoik 1977, pregunta si es que me irá bien con Tauro. Bien, vamos a ver un poquitito qué nos indica el péndulo y como siempre vamos a estar apoyando un poco esta lectura con un poquitito de tarot para darte consejo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Quisiéramos saber si es que a Yayoik le irá bien con Tauro. Bien. Quizá las cosas no van a resultar como esperábamos. El péndulo por ahora nos contesta un no. Vamos a ver de qué se trata eso. Recuerda que también las energías de el tarot o el péndulo no son fijas, por eso no podemos saber con certeza el futuro. Si es que tú cambias la energía, hoy sí te puede ir bien con Tauro, no lo sabemos. Entonces me gustaría darte un poco de consejo con esto, ¿no? Bien. Sí. Qué curioso, nos muestran un 10 de bastos al reverso y luego un 10 de pentáculos. O sea, sí nos dice en el fondo que podría existir la posibilidad de que les vaya bien. Que es importante que trabajes tú en tu independencia, que cuides de ti, como siempre, que cuides tu corazoncito, pero que al mismo tiempo te entregues con naturalidad o que vayas de acuerdo a tu propósito. Escucha siempre tu intuición. Tenemos la carta del juicio al reverso. ¿Qué es lo que siento? También, a ver. Ojo aquí con las expectativas, limpiar las expectativas de tu mente también te va a ayudar. Hay oportunidades de que sí te vaya bien, pero siento que son muy 50 y 50. Va a depender de cómo vayas manejando la situación. Bien, entonces si es que manejamos las cosas bien, como eso sea que signifique para ti, podrían irles bien. Solamente me recomienda que limpies tus expectativas, seas lo más fiel a ti mismo, sea como eso te signifique o te resuene, que sigas trabajando siempre en tu independencia, que, y que puedas seguir creciendo. También todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro crecimiento personal, así que permite que las cosas fluyan. Cuando hacemos las cosas con el amor siempre se nos devuelve, así que de una forma u otra. Así que hacer las cosas con cariño, no sobrepienses tanto las cosas, me indican como eso sea que te llegue, pero si hay una oportunidad de que las cosas salgan bien.
solamente siento que hay un aprendizaje que hay que tener con respecto a esta situación. Así que ten un poco de paciencia, ¿ok? Espero haberte ayudado un poco con tu pregunta. Yo sé que está un poco ambivalente la lectura, pero es porque esto también depende de las decisiones que vayan tomando en el camino, ¿ok, cariño? Así que no, muchas gracias a ti, un placer. Vamos a ver quién sigue. Vamos a responder la última pregunta de esta transmisión en vivo. Bien, recuerden, si es que no alcancé a contestar sus preguntas, siempre pueden hacer una donación y yo me aseguro de contestar su pregunta. Y si es que no es el caso, siempre pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando estaremos haciendo otra transmisión en vivo, ¿ok? Vamos a ir con la pregunta de Madeline. Madeline, muchas gracias por participar. Madeline nos pregunta si es que podrá viajar a su país. Muchas gracias, guías espirituales. Madeline, quisiera saber si es que existe la posibilidad de que pueda viajar al país de su persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Madeline, quisiera saber si es posible que pueda viajar al país de su persona especial. Bien, por lo menos ahora, Madeline, el péndulo contesta que sí. Vamos a darte un consejo con respecto a esa situación, a ver si es que nos dicen algo más. Muchas gracias, chicos y chicas, también por participar. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Vamos a ver qué pasa con Madeline, ¿no? Tenemos un 4 de espadas. Aquí que estos pensamientos no te hago bien. También veo una torre. Siento que hay muchos pensamientos negativos también, como también veo alguna especie de influencias tóxicas, si está la posibilidad del viaje, ¿no? El péndulo nos indica lo mismo, ¿no? Que está la posibilidad del viaje. Pero siento que también, Madeline, hay ciertas cositas de las que te tienes que cuidar. Porque veo ciertas influencias negativas en la conexión, pero no te desgastes tanto pensando en eso, sino que sigas enfocándote en el bienestar, lo que quieres construir con esta persona. También un poco como de cariño, amor propio siempre hacia ti por sobre todas las cosas. Madeline, cuídate a ti, tú también. Es importante que puedas evaluar también si es que este viaje es lo mejor para ti, sea como eso te resuene, si es que tienes realmente proyección con esta persona. Porque yo sí veo que los sentimientos están, también veo algunas complicaciones. No significa que no vayas a viajar, pero sí veo cartas que son un poco complicadas, entonces que te enfoques en lo que tú quieres sanar en esta conexión también y que puedan trascender los obstáculos. Si es que ambos están en la disposición de eso, les podría ir bien también, porque en el corazón hay algo sólido, pero sí veo otras cositas pasando. No se sobreangustie y solucionar siempre las cosas desde el amor con la conversación, ¿bien? Una conversación profunda de verdad, ¿vale? Esos son los mensajes que tengo para ti, Madeline. Muchísimas gracias por participar. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura, sea como sea que eso te resuene, ¿no? Así que muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Le mando cariños a Oneida, Andrea también, que se fue conectando acá luego, también Ivania, Elieti. eh, Bien, Madeline, mucha suerte, con paciencia especialmente si es que recién ahora se están volviendo a comunicar, porque hay ciertos impedimentos, pero si es que ambos quieren lo mismo, hay que hacer ese trabajo mutuo, ¿ok? Así que todo es 50 y 50. Dale, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto en nuevos interactivos, en más lecturas de horóscopo. Así que, bueno, Pamela pregunta por Sagitario. Bien,
Luego de Escorpio viene Tauro, luego Capricornio, luego Virgo y después viene Sagitario. Así que posiblemente en un par de días más, querida Pamela, ¿ok? Así que te mando un abrazo. Muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Nos vemos pronto en nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.